El próximo 3 de septiembre partiremos en una de nuestras más grandes expediciones, esta vez hasta los confines del Extremo Oriente. Desde la tierra de Gengis Khan, entre las estepas y el desierto de Gobi, en Mongolia, cuna de uno de los imperios más grandes, iniciaremos este viaje penetrando en los misterios de estas tierras ancestrales. La milenaria muralla china, Pekín y su ciudad prohibida, Xi'an con sus guerreros de terracota y Shanghái, estandarte de la modernidad. En Shanghái abordaremos un crucero de lujo para navegar por el mar de China y la península de Corea hasta llegar al archipiélago del Nipón, por el que navegaremos durante 11 días, descubriendo puertos y ciudades de Corea y el Japón profundo, a fin de conocer el alma del imperio del sol naciente. Además, los santuarios cristianos de Asia, donde miles de mártires derramaron su sangre para evangelizar el continente. Estaremos en los caminos de San Francisco Javier por Japón, en Nagasaki, donde murió mártir San Felipe de Jesús, y en el santuario mariano de Akita. Vestigios arqueológicos, templos, palacios y paisajes exóticos se entremezclan con las ciudades más futuristas y sofisticadas del mundo, y que nos llevan a decir que hoy es mañana en Oriente. Informes al 4980-8641 y 5207-9511 o en www.viavaticano.com. Laboratorios Medix presenta Hoy estamos hablando de la maravillosa, impresionante figura de San Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Cuántos apóstoles hubo? Pues 14. Porque muerto Judas Iscariote, fue suplido por San Matías, a quien eligieron entre los 11 restantes para completar el grupo de los 12. Y luego San Pablo, pues es el apóstol 14. Y yo estoy platicando gratamente hoy con el padre Rafael González, él es sacerdote paulino, de la Sociedad de San Pablo, y eres el director editorial de San Pablo, precisamente. Padre, decíamos que San Pablo tuvo una conversión total en su vida, pero bueno, las conversiones que él provocó, es algo nunca visto, ¿no? Así es. O sea, ¿a cuántos predicando no convirtió? ¿Y cuántas comunidades o iglesias fundó? Sí. Varios de los problemas que Pablo va a tener en sus viajes misioneros, desde el primero, el segundo, el tercero de los viajes, sus problemas van a empezar porque Pablo llegaba a las sinagogas o a los lugares donde se juntaban los judíos y les arrancaba los prosélitos que no eran judíos, que apenas estaban tratando de formarse al judaísmo. Y Pablo llegaba y se llevaba tanto a hebreos como a los nuevos que querían conocer la fe hebrea. Se los llevaba. De ahí vienen varios de los problemas que tiene en Iconio, donde lo van casi a matar, ¿no? O en otras ciudades. Entonces, Pablo es un gran campeón. Una de las hipótesis, vamos a decir, más interesantes sobre el nombre de Pablo, de los últimos tiempos, es que el nombre de Pablo lo va a tomar no por un cambio de Saúl a Pablo, sino que una de sus primeras conversiones, quizá la más famosa, era de un procónsul que se llamaba Paulo, de la familia de los Pauli, de esas grandes familias como la familia de los Julia, a la que pertenecieron varios emperador, reyes. Después los Medici. No, en tiempo de los romanos, en tiempo de Nerón, una de las familias más poderosas es los Pauli. Y el procónsul se va a convertir por el trabajo, por el anuncio evangélico de Pablo. Y entonces él va a tomar el nombre, no tanto hay otras hipótesis, la de que los hebreos usaban dos nombres, uno en el estrecho círculo familiar y otro nombre como público, vamos a decir. O que solamente es un cambio entre las lenguas, Saulo, Pablo.
Los estudiosos, como por ejemplo James Dunn, uno de los más importantes estudiosos del cristianismo antiguo y de la figura de Pablo, sostiene que el cambio es por este procónsul, la conversión más famosa de ese momento, como una publicidad. Una publicidad. Habiéndose llamado Saúl o Saulo, al ser bautizado, toma el nombre del procónsul. Sí. Para que quedara como la ratificación de que ese es el que convirtió al procónsul, que era el que gobernaba toda la región, la provincia romana, de donde Pablo, donde se sitúa la ciudad donde él va a nacer, en Tarso de Cilicia. Bueno, pues no hay día en el que no pueda aprenderse algo nuevo, y ese día es hoy, precisamente con saber esto, que Saúl toma el nombre de Pablo del procónsul. Vamos a ver un fragmento de una película, la más reciente que se ha hecho sobre San Pablo, con Jim Caviezel, este actor que representó a Cristo en la Pasión, y que en esta película de Pablo, apóstol de Cristo, representa a Lucas, quien está encarcelado, lo visita Pablo, y mire este momento en el que el mismo Pablo narra cómo fue su conversión, cómo era él antes y cómo después. Mi vida no empezó con odio. No recuerdo ese sentimiento de niño. Siempre me sentí como una oveja entre los lobos, inocente como una paloma. Estaba en el templo, siendo fiel a mis ayunos y a mis oraciones. Esteban se encontraba en las calles, llevando ofrendas a las viudas y los huérfanos, predicando la verdad a borrachos y lisiados. Yo era irreprensible ante la ley de Israel, mientras que Esteban blasfemaba en la misma tierra santa de Dios. ¿Y qué hiciste? Difundimos mentiras. Creamos la controversia que lo llevó a juicio. ¿Y qué argumentó? Que Jesús era el Mesías y que el templo de Dios ya no era el único lugar donde se lo podía adorar. Blasfemia. Escuché sus últimas palabras a pesar de los gritos de la gente. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no tomes en cuenta este pecado. Aún en la muerte, una última blasfemia en su boca. En ese momento prometí destruir a todos los que hablaran de Jesús de Nazaret como el Mesías. Uf, qué fuerte la lapidación de Esteban. Sí. En esta película prácticamente como que él da la señal, ¿no? Sí. Sí, la muerte de Esteban es como un pistoletazo de una carrera que inicia a perseguir a los cristianos. En San Pablo. Sí. Yo quisiera volver sobre esto, padre. La conversión que él vive, luego la lleva ¿a cuántos? A miles. A miles. A millones, tal vez. Quizá. Un convertido convierte, y eso no lo dijimos al principio. El persecutor es perseguido. El fariseo es cristiano. El convertido es conversor. Sí. Yo creo que Pablo, pues además de que hemos dicho que se va a dirigir al mundo de la diáspora hebreo, pero pronto se va a dar cuenta que aquellos que buscan a Dios no solo es el pueblo hebreo, son los gentiles, son los que los hebreos de alguna manera despreciaban mientras no se convertían a su fe, los paganos, los gentiles. Y Pablo se va a dar cuenta de que ahí está el enorme potencial de tantas almas con sus cuerpos que buscan a Dios, a Cristo. Y entonces se convierte en el campeón de los caminos, de los lugares donde se reunían, y no va a tener miedo de anunciar a Cristo. Yo creo que se puede sintetizar el mensaje de Pablo en tres cosas. Cristo ha muerto por nosotros, para ganarnos la salvación. Cristo ha resucitado, ha vencido a todos y nos ofrece la vida del resucitado.
Cristo vendrá de nuevo. Hay que prepararnos, hay que trabajar, hay que construir la iglesia, hay que ayudar a que este mundo se acerque al reino que Jesús vino a anunciar. ¿Cómo habrá predicado él? Usted ya nos dijo en qué lo centramos y por eso me hizo pensar en esto. O sea, esa elocuencia, esa fuerza de predicación, esa voz que retumba, ¿cómo habrá sido en San Pablo? Yo creo que además de que Pablo perteneció a un círculo culto, una familia con recursos económicos suficientes, él aprendió desde niño a hacer tiendas. En un momento en que la gente, cuando salía a los caminos, que salían, sobre todo los comerciantes, necesitaban un lugar donde guarecerse del frío, de la misma oscuridad. Entonces vendían, les iba muy bien. Eso le permitió recibir una buena formación. Y a los griegos les gustaba la retórica, discutir distintas figuras, ¿no? como de esgrima intelectual. Aunque Pablo va a rechazar eso finalmente, va a decir, yo les anuncio el evangelio, pero no con palabras que no entiendan, sino con un lenguaje sencillo, a fin de ganarlos a Cristo. Pero sí tiene todo ese bagaje, tiene todas esas herramientas que aprendió del helenismo, que estaba totalmente expandido ya en el tiempo de San Pablo. ¿Qué tipazo? Volvamos con más de esta película. ¿Le gustó a usted la película? A mí me encantó, sí me gustó mucho. Los diálogos son maravillosos. Sí. ¿No? Y algunas imágenes, aunque en general las personas que van al cine ahora no les gusta que las películas sean lentas ni que sean oscuras, que sean vertiginosas, que siempre vengan imágenes y con mucha luz, ¿no? Una explosión de colores. Yo creo que la película es una muy buena propuesta, a mí me gustó mucho. Bueno, y si está Pablo preso y Lucas va y lo visita para escribir lo que le narra, pues no podemos esperarnos una cárcel allí toda iluminada. Así ¿no? es. También me gustó mucho la comunidad de los cristianos, cómo va viviendo el encarcelamiento, la muerte de Pablo y cómo no se detiene las conversiones. En el mismo centro del poder, los colaboradores de la emperatriz, del emperador, los soldados, se dejan interpelar por este hombre que sigue convencido de Cristo. Sí. Vamos a uno de estos momentos muy especiales en la película, cuando Pablo le dice a Lucas, escribe esto. Y eso que escribe Lucas no será otra cosa, sino el libro de los Hechos de los Apóstoles. No podemos pagar mal por mal. La única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Bueno, considerando por todo lo que pasaron, ¿puedes culparlos por su reacción, Pablo? ¿Qué les dijiste? Que el amor es el único camino. Y luego de todo lo que viste, ¿aún lo crees? Nunca había visto algo así. Dios mío. Este es un mundo dominado por el mal. Este es el circo de Nerón. Es un odio ferviente. Sangre corriendo por la calle, viudas, huérfanos muriendo de hambre, bebés que nacen con el más mínimo defecto, eliminados, exterminados, desechados. Este mundo no sabe nada del amor. ¿Te darás por vencido con el mundo cuando Cristo no lo hizo con nosotros? ¿Por qué no? ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Un amor que sufre. Un amor cordial. Que no envidia, que no es orgulloso. Un amor que no hace nada indebido. Que no piensa en sí mismo. Un amor difícil de irritar. Un amor que se regocija en la verdad. Un amor que no se regocija en el mal.
Un amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es esa clase de amor. Dame tu mano. ¿Puedes entenderlo? Entonces escríbelo. ¿Qué tal? Escribe esto. Es el himno al amor. El himno a la caridad, el himno al amor. Segunda de Corintios. Capítulo 13. Cuando los que se aman van y se casan a recibir el sacramento, es común esta lectura, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. E incluso los invito a que quiten la palabra amor o caridad y pongan su nombre. De ellos. Sí, primero un versículo uno, un versículo el otro, pedacito. Qué bonito. Entonces, por ejemplo, si se llama José y Elizabeth, entonces Elizabeth es comprensiva, no tiene envidia, no se hincha. Entonces ya, sí, y no, pues, no, todavía no llego. Y luego ella le, José, todo lo perdona. Sí, todo lo perdona, todo lo espera. Pues yo le sugiero a usted que haga lo que el Padre, pero cada vez que dice caridad o amor, ponga Cristo. Y va a ver, Cristo todo lo puede, Cristo todo lo perdona, Cristo no se burla, Cristo es el amor. Uno de los textos más bellos del Nuevo Testamento. ¿Qué le podemos tomar a San Pablo para nuestros días? Yo creo que en primer lugar, la universalidad. El padre Alberione decía que San Pablo era el santo de la universalidad, hacerse todo a todos. Ahora que estamos viviendo estas grandes crisis provocadas por la pobreza, la injusticia, la violencia, los desplazamientos de los migrantes en Europa, aquí en la frontera con México, con Estados Unidos, Pablo nos recuerda primero que todos somos un solo cuerpo, la iglesia, pero la humanidad, todos somos hijos de Dios. Y entonces necesitamos comprender la realidad de cada persona, de cada pueblo. Necesitamos hacernos todo a todos. Entonces el cristianismo primero acoge, comprende, escucha y luego hace la propuesta. Hace la propuesta después de que escucha, después de que comprende. Entonces pienso que es una de las primeras, dado este momento histórico que nos está tocando vivir desde hace años, pero que ahora se ha agudizado, sobre todo también por políticas que acusan a los migrantes, ¿no?, de traer casi los males de que no había en este país, cuando en realidad sí hay problemas, ¿no? Yo creo que es una de las principales. La segunda, sin duda, es esa confianza tremenda de la fe en Dios, ¿no?, de la fe en Cristo Jesús. El cardenal Martini decía que si un reproche habría que hacernos a los cristianos, es que no se veía que amáramos de veras y con todas las fuerzas y con toda la fe a Cristo, ¿no? Me gusta mucho recordar una pequeña historia de que el padre, un sacerdote, invita al pueblo porque no ha llovido. Y entonces les dice, vamos a reunirnos todos para rezar y pedir a Dios que llueva. Pero el único que llevó un paraguas fue un niño. Él sí creía que iba a llover. Ese sí tenía fe. Ese sí tenía fe. Y Pablo es así. Yo creo que más que un reproche es una invitación a preguntarnos la fuerza de nuestra relación con Cristo Jesús. Para Pablo, la vida es Cristo, dice, y la muerte una ganancia. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo Jesús, ¿no? Ni la muerte, ni la espada, ni la enfermedad. Incluso dice, ni los principados, ni los tronos, ni las dominaciones nos podrán apartar de Cristo Jesús. Entonces yo creo que una renovación, una búsqueda de Jesús, un amor fuerte, un vínculo irrompible. Yo creo que esa es la segunda gran tarea. Le hago otra pregunta, padre. Sí. Me gozo en mis sufrimientos. Esto lo escribió San Pablo. Sí. ¿Pudiera usted ser tan amable de explicarnos cómo alguien puede gozarse en el sufrimiento? A una pausa, regreso con la respuesta y regreso con mucho más del apóstol
de los no judíos, el apóstol de los pueblos, el apóstol de las naciones, el apóstol de usted y de mí, es decir, de los gentiles. Pueblo con más de San Pablo. Curso de verano Confil, Comunicación para Evangelizar 2019, del 8 al 26 de julio. Conoce el magisterio de la Iglesia sobre comunicación y aprende el uso de las nuevas tecnologías y lenguajes para proclamar el Evangelio. Inscripciones abiertas. Pregunta por la beca Alberione. Inscríbete. Estamos ubicados en Avenida Taxqueña 1792, Ciudad de México. O escríbenos a informes@confil.edu.mx. Llámanos 2065-0974 o al 5646-5332. Confil, buscar la verdad y aprender a comunicarla.